Creo que ahí se ve bien. Bien, vamos a correr para poder ceñirnos a los tiempos. Efectivamente, el proyecto es un proyecto muy largo y solamente alcanzaremos a centrarnos en algunos de sus aspectos en los minutos disponibles. Básicamente quisimos separar una evaluación general del proyecto. Hemos visto que siempre hay muchas críticas a los proyectos de ley. Tratamos de separar algunos aspectos positivos y algunos aspectos que nos preocupan, nos parecen más negativos o faltantes. En relación a los aspectos positivos, nos parece muy bien una propuesta que avance en normalizar, desde nuestro punto de vista, el sistema de pensiones chileno con la creación de un pilar de seguro social. Son muy poquitos los países en el mundo cuyo pilar contributivo no tiene un seguro social, que es el caso chileno, con este 6% de cotización adicional. También nos parece algo positivo la creación de un organismo público que administre en su conjunto el nuevo sistema de pensiones. Nos parece también muy importante que ese organismo público se ciña o se ajuste a los principios de la seguridad social de la OIT, donde exista participación de los trabajadores y trabajadoras, donde sea autónomo, donde los usos sean de exclusividad de su objetivo, que es pagar pensiones, vale decir, un servicio de lujo que tenga como objetivo único pagar pensiones y cuidar los fondos de los trabajadores y trabajadoras. Creo que ahí hay un buen debate que dar. En tercer lugar, nos parece positivo que se creen garantías, tanto no contributivas, que es lo que se ha ido generando con la PGU, como contributivas, que es la garantía de 0,1 UF por año cotizado. En términos teóricos, nos parece bien la creación de garantías para contrarrestar la incertidumbre que traspasa el sistema actual de pensiones a las personas, principalmente. Y también nos parece positivo que se avance en la suficiencia de las pensiones pagadas, ¿no? No es menor que, según los cálculos del gobierno, las pensiones puedan mejorar PGU y los beneficios del Seguro Social en 130.000, 140.000 o 150.000 pesos para los pensionados y pensionadas actuales. En relación a los aspectos negativos faltantes, nos parece importante destacar que no se logra salir de la tipología esquina que tiene el actual sistema de pensiones chileno, ¿no? O extremo, como ha mencionado el gobierno actual, y pasaríamos a tener un sistema mixto con algo que no es común a nivel mundial, que es con un pilar dominante de cuentas individuales. Entonces, este sería un sistema muy mixto, donde gran parte de la cotización se destina a cuentas individuales. Y el componente de solidaridad intergeneracional nunca va a superar el 35% del Fondo Integrado de Pensiones y converge al 0% en el largo plazo. Vale decir, en el largo plazo este sistema no va a tener solidaridad intergeneracional, lo que se conoce como reparto, lo cual nos parece preocupante. En segundo lugar, sigue existiendo dominancia del objetivo secundario de nuestro punto de vista, que es fortalecer el mercado de capitales. El objetivo central de un sistema de pensiones es pagar buenas pensiones, ¿no? Por sobre este objetivo central, de hecho, se estima en régimen que el sistema en su conjunto, cuentas individuales, cuentas nacionales, fondo integrado de pensiones, acumularía una capitalización colectiva o individual superior al 135% del PIB, lo cual nos parece que es un exceso, ¿no? Dado que parte importante de ese monto se puede utilizar en pagar pensiones, ¿no? En general, muchos de los sistemas que tienen reservas técnicas, los sistemas públicos tienen montos mucho más bajos como reservas técnicas acumulados en el PIB. En tercer lugar, falta definir un objetivo más preciso en relación al monto de las pensiones pagadas. Creo que es algo que se ha mencionado en otras sesiones. Nos parece, eso sí, que ese objetivo preciso, donde el gobierno da un avance en relación a propuestas de gobiernos anteriores, debe tener una combinación entre tasas de reemplazo y criterios objetivos de suficiencia. El presidente de la comisión recién mencionaba que va a haber una sesión especial donde se va a hablar de tasas de reemplazo. Creo que es importante que también, ojalá, en esa sesión se pudiera hablar qué entendemos por suficiencia, qué es una pensión suficiente, dado que desde nuestro punto de vista la línea de la pobreza como línea de la sobrevivencia de ninguna manera es una pensión suficiente. Y también otros aspectos faltantes o negativos. Creemos que es importante repensar el rol de la PGU como piso mínimo más que como aporte complementario integral casi a todo evento, ¿no? Sabemos que va a quedar ahí un pequeño margen que le va a impedir ser universal, dado que quienes tienen pensión autofinanciada mayor a cierto valor no van a recibir la pensión, la PGU completa, va a ser casi universal. Pero nos parece que, dado la restricción de los recursos públicos, hubiese sido mucho más provechoso desde su génesis. Nosotros también expusimos en comisiones anteriores haber ido en la línea del pilar solidario, vale decir, ir a un monto mucho más alto, mínimo, que nadie esté por debajo de ese valor, pero no necesariamente
pagar íntegramente a casi todas las personas que cumplan 65 años en este caso o más, la PGU completa. En otro aspecto, todos los beneficios no contributivos y contributivos propuestos en esta reforma, algunos provienen de la historia de los beneficios obtenidos en otros momentos, para las mujeres se activan a los 65 años. Nos parece que es importante dar esa discusión, que efectivamente tiene costos fiscales, ¿no? Llevar la PGU a 60 años para las mujeres, según nuestros cálculos, estaría entre 1.300 y 1.400 millones de dólares, no es menor, 0,4 puntos del PIB, 0,37 puntos del PIB, pero es importante no siempre supeditar esta discusión a que hay un costo fiscal, si no, no se podría legislar en ninguna medida. Y finalmente es necesario conocer cuál es la fórmula de cálculo de la pensión nocional. Sabemos cómo se calculan las pensiones con cuentas individuales bajo la lógica del CNU, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la fórmula para el cálculo de la pensión nacional del 6%. Sería bueno que el gobierno pudiera explicar en detalle aquello. Y finalmente se espera que el gobierno pueda compartir con los centros de estudio, con investigadores e investigadores en general, los microdatos que utilizó para construir este proyecto de ley y los informes complementarios, el financiero, regulatorio, etc. Algo muy breve y rápido, desde nuestro punto de vista, las cuentas individuales como estructura central de un sistema de pensiones es inviable, ¿no? Actualmente tenemos una cosa muy extraña, tenemos un sistema privado subsidiado por el Estado. Hoy día, de cada 100 pesos que se pagan en pensiones en Chile, incluyendo pensiones civiles, Fuerzas Armadas, subsidios, otros pagos provisionales, solo 18 provienen de las pensiones autofinanciadas, pago de AFP y compañía de seguro, y 82 pesos del Estado. Entonces tenemos un sistema principalmente privado en términos contributivos, donde solo 18 pesos lo coloca el sistema privado. Y cuando vemos los flujos de ingresos y egresos, hoy día aproximadamente al año ingresan 12.000 millones de dólares a las AFP y compañía de seguro por cotizaciones y comisiones. Y de ese 100%, de esos 12.000 millones de dólares, solo 22%, 2.500 millones de dólares aproximadamente, se pagan en pensiones autofinanciadas, ¿no? Y 78% se invierten en mercados nacionales y extranjeros, ¿no? El resto de lo que se paga en pensiones lo coloca el Estado, ¿no? En las pensiones contributivas privadas. Entonces tenemos que del 100% de flujo hay 45% de pensiones pagadas, pero solo 22% lo colocan la AFP y compañía de seguro. Entonces, básicamente lo que tenemos es una especie de sistema de reparto encubierto, pero sin seguridad social, sin garantías, sin beneficios definidos, ¿no? Entonces, perfectamente, con los bajos salarios que existen en Chile y con las lagunas previsionales, los flujos permanentemente han sobrado para pagar mejores pensiones de lo que se pagan actualmente, incluso en el futuro, con cambios demográficos. Rápidamente, hoy día las pensiones actuales en el sistema de cuentas individuales se pagan bajo esta lógica: pensión mensual es igual al saldo de las personas acumuladas dividido por el CNU por 12. ¿Y qué es el CNU? El capital necesario unitario. Depende de las características individuales de las personas, tablas de mortalidad, diferenciadas entre hombres y mujeres, la composición del hogar, si tengo cónyuge o no, hijos, hijas, la edad del cónyuge, etcétera, la modalidad de pensión que elijo y la rentabilidad pasada y futura de los fondos. Entonces, nosotros hicimos estas simulaciones con datos actuales, con el módulo Stata CNU. Uno calcula para un hombre que jubila a los 65 años con cónyuge 3 años menor, juntar 50 millones de pesos significa sacar una renta vitalicia de 235.000 pesos y una pensión de inicio retiro programado de 258.000 pesos. El problema es que, según los datos de la Super de Pensiones, los hombres que están a punto de jubilar, afiliados, que tienen más de 60 y hasta 65 años, el 80,5% tiene 50 millones o menos, la mayoría tiene mucho menos de eso. Entonces las pensiones autofinanciadas son muy bajas, ¿no? Y acá está la esencia de lo que significa juntar una cantidad de dinero importante y transformarla en pensiones. Para el caso de las mujeres es peor. Una mujer que se jubila a la edad legal de 60 años, cónyuge 3 años mayor que ella, con 50 millones, financia una renta vitalicia de 205.000 y un retiro programado de partida de casi 229.000 pesos. Y más del 90% de las mujeres a punto de jubilar actualmente acumulan menos de 50 millones, lo cual es un problema gravísimo. Y otro elemento muy importante también de las cuentas individuales, el gran activo supuesto de hacer crecer los recursos, la rentabilidad que las FP obtienen para los fondos que administran, ha ido en caída libre, una rentabilidad de la década de los 80 de 12% promedio real, ¿no? Sobre inflación. Tenemos que la última década cerró en 4,8, ¿no? Y la década actual, con 3 años cerrados, va en menos 2,57, comparando el valor cuota del fondo C, que es el fondo intermedio en términos de riesgo y que existía antes de los multifondos del 2002, una rentabilidad promedio anual de 7,38, pero esta es una rentabilidad que no es la rentabilidad final real, ¿no?
porque no está descontadas las comisiones que pagan los trabajadores y trabajadoras. Sería muy bueno, aprovechando esta instancia, que la Super de Pensión y la AFP comenzaran a publicar la rentabilidad real descontando las comisiones, que al menos es un punto menos de lo que aquí se obtiene, tal como en la Comisión Asesora Presidencial de Pensiones del 2015 se demostró. Por cada punto menos de rentabilidad, la pensión baja en torno a 20%. Entonces, si es que lleváramos toda la cotización adicional a cuentas individuales, 16, y le agregáramos 2 más, 18, eso solamente nos permitiría compensar las caídas en rentabilidad si es que no nos vamos más hacia abajo, si es que nos estabilizamos en torno a 3,5 puntos, 3,8 puntos, lo cual hace que sea inviable mantener un esquema de cuentas individuales. Los criterios para construir un sistema de pensiones, ¿no?, que nos permite poder analizar la propuesta del gobierno. A nosotros nos parece muy sustantivo y adecuado el trabajo histórico de la OIT, que plantea que debe haber un piso mínimo no contributivo financiado por impuestos generales, que sea universal, ¿no?, que permita, que no sea testimonial ese monto, sino que permita satisfacer necesidades básicas. Un seguro social obligatorio, que es un componente uno histórico, que no sea residual, ¿no?, y no esté subordinado a los pilares complementarios, y un pilar complementario. El pilar complementario, según la OIT, puede ser obligatorio o voluntario, y ese es el lugar de las cuentas individuales, por ejemplo. Cada país democráticamente estimará qué características tiene ese pilar, y también si es que fuera obligatorio el APB o el ahorro previsional voluntario. En general, los sistemas que tienen el seguro social como pilar central del pilar contributivo no operan como reparto puro, ¿no? Eso opera principalmente en Austria, que sigue funcionando relativamente bien, pero la mayoría de los países que tienen reparto tienen fondos de reserva de sustentabilidad, vale decir, todo lo que ingresa no se paga íntegramente en pensiones, sino que se deja un colchón para shocks demográficos y económicos del futuro. El caso de Japón, una sociedad completamente envejecida, que hace 15 años, 16 años, creó un fondo de reserva de pensiones que acumula cerca de 30% del PIB, no 100% ni 120%, y el caso de Estados Unidos, que el año 40 creó su fondo de reserva de pensiones público, todos estos son fondos públicos, que acumula hace algunos años atrás cerca de 15% del PIB. También están países como Noruega, que tienen fondos exógenos de reserva, que acumulan un porcentaje importante del PIB con excedentes de las exportaciones del petróleo. En el gobierno anterior de Sebastián Piñera se alcanzó a llegar hasta este esquema como propuesta, no se aprobó, ¿no? Aumentar 6% la cotización, 3 a seguro social obligatorio y 3 más a cuentas individuales. Y en una ley corta de septiembre del 2021 se trató de proponer ampliar el pilar solidario hasta el 80% de la población, no al 60%. Eso no prosperó, y antes de terminar el gobierno, lo que se alcanzó a legislar es crear la pensión garantizada universal, sustituyendo al pilar solidario, con un monto que hoy día está en casi 194.000 pesos. Entonces el sistema chileno es bastante extraño, ¿no? Tiene un pilar, un piso cero, que ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, pero pagado completamente a casi todas las personas, no como un piso mínimo, lo cual lo hace más caro. No tiene el componente 1 histórico de seguridad social, que en esta propuesta del gobierno y que el gobierno anterior de Sebastián Piñera lo trataba de agregar de manera más pequeña, ¿no? Y tiene un tremendo componente complementario, ¿no? El componente complementario, el más importante del esquema, con cuentas individuales, con el seguro de invalidez y sobrevivencia y las comisiones. ¿Qué es lo que propone el actual gobierno? Como ustedes saben, propone un esquema donde efectivamente aparezca un componente 1 que sea mayor al 3% que propuso el gobierno de Sebastián Piñera. Entiendo que en un momento hubo conversaciones para que estuviera en torno al 4, casi el 5%, y había incluso agua en la piscina para llegar a un acuerdo de esas características. Y aumentar 0,5 puntos las cuentas individuales, de 10 a 10,5, con una pensión garantizada universal que efectivamente sea casi universal, y que llegue a un valor en régimen de 250.000 pesos, pero pagada íntegramente a las personas que tengan 65 años o más, ¿no? Nuevamente, lo que tenemos acá es un sistema con dominancia de las cuentas individuales, lo cual para nosotros es un problema en términos de los montos de las pensiones, que es el objetivo central de un sistema. El gobierno propone, ¿no?, establecer alguna métrica. No hay un compromiso explícito de llegar a tales niveles de tasa de reemplazo o establecer que la suficiencia, una pensión mínima, debería ser de tal valor asociado a algún parámetro. Entiendo que el parámetro que se busca es la línea de la pobreza con los 250, pero lo que demuestra es que con las mejoras que se va a realizar vía PGU y vía beneficios del ahorro colectivo, del seguro social, hoy día tenemos que el 72% de las pensiones están bajo el salario mínimo y pasaríamos a tener un 52%. Ojo, es un buen avance, pero tener a más de la mitad de las pensiones por debajo del salario mínimo, cuando el guarismo del salario mínimo hoy día es muy bajo, sigue siendo un problema. Aquí no desaparece el problema de las bajas pensiones,
se aminora de manera importante, sobre todo en relación al otro guarismo que es la línea de la pobreza. Hoy día tenemos al 20% de las pensiones por debajo de la línea de la pobreza y pasarían a ser cero, ¿no? Y aquí nos parece importante detenernos en la discusión de la suficiencia, ¿no? En general se utiliza el parámetro de la línea de la pobreza, la línea de la sobrevivencia, pero es importante mirar el gasto real de los hogares en Chile. ¿Y qué pasa si hacemos un zoom a los hogares donde solamente viven personas que tienen 65 años y más? Por ejemplo, los hogares unipersonales donde viven personas de 65 años más solas. El gasto mediano, según la encuesta de presupuestos familiares del INE actualizado a pesos de hoy, es 330.000 pesos aproximadamente. Estamos hablando de 18% de los hogares donde hay adultos mayores. Son unipersonales. Señor ¿Sí? Kremerman, ¿Sí? estamos ya en el tiempo para ir redondeando. Perfecto. Mira, Gracias. redondeando. Gracias. Los hogares de 2 personas donde hay solo personas de 65 años y más, el gasto mediano, el que está en la mitad, no promedio, que es mucho más alto, 728.000 pesos. Entonces, lo importante de una pensión es que alcance para satisfacer necesidades básicas, si es el piso mínimo, y para sustituir ingresos, vale decir, para vivir más o menos parecido a como yo vivía antes de jubilarme, en el caso de la pensión contributiva, ¿no? Y ahí están el detalle del resto de los hogares donde hay personas adultos mayores, ¿no? Y lo último tiene que ver con la PGU. Nosotros hicimos un ejercicio que nos costó bastante, mirando las disposiciones transitorias y regulares, lo podemos dejar si sirve para la comisión, ¿no? Es que vimos que la PGU va a tener una escalada bien lenta. En primer lugar, la PGU se actualiza por ley todos los febreros de cada año. Entonces ahora, si uno ve el IPC acumulado, va a llegar a 206.000 pesos aproximadamente. Y en el proyecto de ley lo que se hace es que la PGU va llegando, la PGU más alta, 250, va llegando a distintos grupos. El primer grupo va a ser los que tienen pensión base 0, que les llegaría el primer día del mes 3 siguiente a la publicación de la ley. Si asumimos que esta ley se publica el 1 de noviembre del 2023, un trámite legislativo de un año, por ejemplo, eso significa que recién en febrero del 2024 le llegaría a los que tienen pensión base 0, que es un grupo más pequeño, la PGU medianamente actualizada por IPC de 2 meses de 252.500 en ese momento, pero ya la PGU de hoy va a estar en 217. Entonces la mejora real es de 35.000 pesos para quienes reciben la PGU, ¿no? Para los que reciben hoy día la PGU, que cada vez es un segmento más amplio. Recién en diciembre del 2024 le llegaría un segundo grupo que tienen pensión base entre 1 peso y 100.000, y en diciembre del 2025 le llegaría al tercer grupo que tiene pensión base entre 100.000, 1 peso y 400.000, donde hay un contingente mayor. Y la PGU se iría reajustando, y en diciembre del 2026 le llegaría a los que tienen pensión mayor a 400.000, menos el que está en el decil 10, con los cambios que probablemente van a venir con la ley corta que se está legislando en estos momentos. Y recién en noviembre del 2029 sería completamente o casi universal, y llegando a un valor cercano a 300.000 pesos en fines del 2029, lo cual nos parece que es un problema importante, sobre todo que a las mujeres se les entregaría a los 65 años, y acá, muy rápido, esto no es antojadizo. En Chile, ¿no? La carga global de trabajo de las mujeres, en el caso de las mujeres que están ocupadas, el trabajo no remunerado es más de 20 horas superior a la de los hombres. Y si juntamos la carga global de trabajo total, remunerado o no remunerado, las mujeres trabajan a la semana cerca de 74 horas y los hombres 60 horas. Entonces, prácticamente esto podría ser tipificado como trabajo pesado. ¿Y qué pasa hoy día con el trabajo pesado en términos de pensiones? Se pueden jubilar antes y tienen sobrecotización. Por tanto, no nos parece antojadizo dar la discusión de la PGU a los 60 años. Obviamente tiene un costo fiscal cercano a los 1.300 millones de dólares. No es menor, pero no se puede censurar esa discusión. Hay que darla y darla con argumento. Y un minuto, presidente, solamente para cerrar. Además del análisis, nosotros hace un par de años hemos hecho una propuesta, hemos modelado actuarialmente la propuesta de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, es un documento que enviamos y compartimos, que tiene más de 100 páginas basado en el cálculo actuarial, tal como este proyecto de ley también propone para subirnos, ¿cierto?, en términos de apoyo metodológico y en términos de investigación. Siempre ir haciendo estos cálculos actuariales son fundamentales, y la propuesta básicamente se basa en una pensión universal como mínimo, ¿no?, como piso mínimo, no entregada a todo evento a todas las personas, que en el largo plazo, en el mediano plazo, perdón, llegue al salario mínimo, que tenga un seguro social obligatorio robusto y que el espacio de las cuentas individuales sea voluntario, ¿no? Acá está la tabla de pagos, se establece beneficios definidos, tasa de reemplazo por año cotizado, el que cotizó más va a tener pensión más alta. En el documento está todo el cálculo de gasto público, de suficiencia, de sustentabilidad, y solo con esta lámina cierro, presidente, disculpe. Eso le iba a pedir. Sí, Muy bien. perdón por la extensión. Traté de correr lo más posible.
Los desafíos y límites para la discusión política, algo importante que decir. 4 cosas. Los cambios que se le hagan a este proyecto de ley, me imagino que como todo proyecto los va a tener, a lo largo de su discusión legislativa, deberían mantener o mejorar los aumentos en las pensiones actuales y futuras que se estipulen. Vale decir, si es que se van a hacer cambios o alguien tiene otra propuesta, lo mínimo es que se igualen las mejoras que el gobierno propone o sean superiores a las mejoras que el gobierno proponga, ¿no? Dado que ya hay una expectativa de mejorar las pensiones y que esto sea sustentable en el largo tiempo. Segundo, se demuestra que sin un pilar contributivo seguro social no es posible mejorar las pensiones actuales y tampoco las futuras, tal como lo demostró la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera creando un seguro social de 3% que no prosperó. Y en tercer lugar, sin un pilar contributivo robusto, no, ¿cierto?, subordinado al pilar de cuentas individuales, de seguro social, no es posible aumentar sustantivamente las pensiones. Oponerse a la creación de un pilar contributivo robusto de seguro social obliga a mejorar aún más el pilar no contributivo, la PGU o el piso, que nosotros proponemos y nosotros. Quien insista en la dominancia de la capitalización individual en el esquema de pensiones, para compensar tendría que empujar una reforma tributaria con una mayor meta de recaudación que la que propone el actual gobierno para ir por el lado de la solidaridad solo con impuestos generales.